Hola, soy Fray Martínez y bienvenido a este webinar sobre la sombra. Un problema moral, un problema social, un problema inconsciente que todos hemos tenido alguna vez y que todos vamos a permear y a trabajar todo el tiempo, ¿no? Lo primero es agradecerte por la oportunidad de llegar a ti y en este espacio que vamos a crear en estos próximos minutos para hablar de este tema tan interesante, tan lleno de ideas y de cosas, y vamos a tratar de resumirlo en este webinar de unos pocos minutos. Lo primero que hay que entender es que la sombra son patrones instalados que nosotros tenemos al nacer. ¿De dónde vinieron esos patrones instalados, esas ideas preconcebidas, esos símbolos que vienen a confluir en nosotros? Vienen principalmente de nuestra relación familiar. Nuestras dos familias, la de papá y la de mamá, tienen una carga emotiva, social, histórica, psicológica, etcétera, que van a de alguna manera influenciarte a la hora de nacer. Tú naces en medio de dos aguas a veces muy diferentes entre sí. Por un lado está lo materno, que probablemente tenga un signo específico, y lo paterno. Siendo tu mujer u hombre dentro de esta relación padre, madre e hijo, vas a inclinarte a ciertas cosas. Freud nos menciona que el patrón, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, tratamos de parecernos a uno de los dos padres para luego tratar de capturar el amor total del otro. En este caso, la sombra actúa como ese deseo, esa acción que tenemos detrás de nosotros, que va permeando nuestras relaciones con los otros. En un principio nuestros padres, luego nuestros amigos en el colegio, en la calle, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones laborales, nuestra relación con el trabajo, con nuestra profesión si la tenemos, o con nuestro oficio, hasta que finalmente esta sombra puede ocultar muchas de nuestras actitudes diarias. Desde el psicoanálisis se menciona que la sombra va a llenar una serie de vacíos personales que tenemos. Es decir, usted tiene un deseo que probablemente no sea moralmente bien visto, y ese deseo va a contribuir a tomar una acción inicial. Como su mente consciente necesita tener la aprobación de los demás, entonces usted va a tratar en lo posible de que esa acción no entorpezca esa relación que tengo con los otros, y vamos a camuflar, vamos a tratar de invertir lo menos posible en que la gente note lo que nosotros queremos realmente, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos una cosa que en psicoanálisis se llama acto fallido, que es cuando la persona quiere hacer algo y lo intenta hacer, es decir, como que explora la idea y luego impides hacerla completamente, porque eso involucraría muchas cosas. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, o cuando a alguien le preguntamos, mira, ¿será que me ayudas con algo? Y esa persona siempre lo ha hecho, siempre te ha ayudado, pero nunca ha querido. Y en un momento determinado te dice, no quiero. No, pero te lo dice de manera muy fuerte, ¿no? Y tú te volteas, pero ¿qué le pasa? Le pasa que finalmente hizo el acto, hizo lo que quería. Pero como no sabe qué consecuencias va a tener, entonces él trata de disimularlo. Sí, está bien, dime qué tengo que hacer. O dime qué voy a hacer. Allí se involucra el acto fallido. Es decir, cuando tú tratas de concretar la acción de ese deseo, hacer del deseo y de la acción una sola conducta, una sola forma de hacer las cosas, pero te das cuenta de que quizás eso va a traerte consecuencias y que probablemente esas consecuencias tú no las quieres vivir. Entonces la sombra se instala en nosotros como esa necesidad de tomar decisión, acción concreta, pero que no la tomamos por la sencilla razón de que eso puede ocasionar una serie de dificultades posteriores. También ocurre con la sombra que proviene de una programación simbólica, es decir, usted, por cuestiones sociales, históricas, culturales, usted va a tratar de programarse a actuar de una cierta determinada manera
para que la gente lo identifique, lo conceptualice, porque si hay algo que nosotros necesitamos es pertenecer a un lugar determinado, es decirnos, soy hombre, soy católico, soy europeo, soy etcétera, ¿no? O sea, es decir, yo voy a tratar de llegar a la vida de los demás desde un concepto determinado. Y es allí donde la sombra toma un protagonismo sobre nuestras decisiones. Porque la sombra es lo que realmente nosotros queremos ser, pero no podemos. Entonces empezamos a llegar a darnos conceptos para desviarnos del camino, es decir, para desviarnos de ser auténticos. ¿Qué es lo que buscamos ocultando las cosas detrás en la sombra? Buscamos ocultar lo que realmente somos y buscamos ocultar nuestra condición de ser único. Cuando usted se da cuenta que usted es un ser único, que independientemente del lugar donde nació, del color de su piel, del sexo que tiene o de los estudios que realizó, usted es un ser único, que nada tiene que ver con todas estas características circunstanciales, momentáneas, y que esa unicidad te obliga a tomar partido de muchas cosas, te obliga a tomar decisiones. Y probablemente, como no quieres tomarlas, entonces te asumes la atribución de querer constantemente evitar. Y al hacerlo, lo único que estás logrando con ello es que las personas te rechacen o que las personas te conceptualicen de una manera determinada y se olviden de ti como persona. Es común ver, por ejemplo, el caso de los cantantes que todo el mundo ama, pero aman al cantante, no a la persona. Entonces, cuando conocen a la persona, puede que no les caiga tan bien, porque claro, se crearon una idea, un ideal de persona, que es el de la música, y otra que es tan distinta, que es la real. Como esa persona no quiere ser rechazada, este cantante va a tratar en la mayoría del tiempo de ser como la imagen que tenemos nosotros de eso. Y es allí donde la sombra va a permear su vida, su realidad, hasta que llegue un punto en el que él decida pues darle luz a la sombra. La única manera de reconocer lo que realmente estamos ocultando es dándole luz. Jung decía que la mayor parte de nuestras conductas están del lado de la sombra, están ocultas. La mayor parte de nuestros deseos, nuestras conductas reales, están ocultas. Y no es más que otorgándole un poco de luz, es decir, haciéndolas visibles, que podemos entender de dónde vienen patrones de conducta tan simples como lo agresivo que eres o lo pasivo que eres. Esas conductas que tanto te molestan y que quisieras eliminar de tu vida, probablemente vienen de esa parte de nosotros que queremos ocultar, de esa parte de nosotros que está allí, latente, pendiente, y que no queremos cambiar por el hecho y el simple hecho de que no queremos ser rechazados por los otros. Teniendo esto claro, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar al otro tema, y es que todas nuestras sombras son producto a la vez de una proyección que tenemos hacia afuera. Es decir, vamos a tratar de proyectar hacia los otros lo que yo quiero evitar de mí, es decir, lo que tengo oculto en la sombra, o lo que yo quiero ser, pero el otro es. Me explico. Proyectamos porque tratamos de evadir la responsabilidad de un hecho concreto. Por ejemplo, si usted tiene miedo a ser infiel, a mentirle a su pareja o acostarse con otra persona, usted va a buscar las personas que sí lo hacen, las otras personas que sí son infieles, y les vas a, con un fervor increíble, vas a tratar de eliminar esa amenaza. Porque al tratar simbólicamente de eliminar lo que está afuera, tratamos de que no se vea mucho lo que tengo por dentro. Es decir, muchos de estos fervientes católicos o conservadores probablemente tienen esa idea dentro de sí. Es decir, probablemente aquello que tanto combaten es lo que son. Porque lo que persiste, resistes, como dice Jung, lo que resistes, persiste. Es decir, mientras más yo me resisto a los negros, a los islámicos, a los católicos, a los conservadores, a los liberales, es decir, mientras más yo me
enfrento a una situación determinada es porque tengo miedo de serlo. Tengo miedo me resisto a creer que aquello que estoy viendo que es tan terrible, yo también pudiera caer en ello, o yo también pudiera hacerlo. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos entender que la proyección no es más que evadir la responsabilidad personal con respecto a una circunstancia determinada. Siendo esto así, podemos entonces concretar parte de este webinar. Entender que la sombra no es más que aquellas cosas ocultas de nuestros deseos y que esos deseos probablemente no tengan la suficiente carga moral con la cual poderse dar a luz, es decir, poder entenderse con la vida, con los otros. Y llegado a un punto, usted no es capaz de creerse que puede lograr mostrar esa conducta que está, ese deseo que está dentro de la sombra. Nuestra intención en este webinar es que usted a partir de ahora entienda que lo que ocultas, lo que resistes, no va a lograr nada en ese lugar. No vas a lograr nada ocultando ese deseo. Tienes que de alguna manera exponerlo tal cual lo deseas. Ciertamente hay cosas que son muy difíciles, probablemente imposibles de llevar a cabo, pero trata en la medida de lo posible lograr aquella idea. Por ejemplo, en el caso de el psicodrama, Moreno descubrió que sus actores, los actores que colocaba en papeles de villano o de malo, antagonista, tenían una vida mucho más relajada, más tranquila, más sosegada. Es decir, a través del personaje botaban una serie de deseos negativos, perversos, maquiavélicos, y en su vida personal eran personas relajadas, tranquilas, hasta nobles. Y pasaba el caso contrario cuando siempre ponían el mismo papel de buena persona a una actriz o un actor, y en su vida personal era un desastre. Él probó a esa persona que se veía tan bien en la obra de teatro y tan mal en la vida personal, probó cambiarle de rol y colocarle ciertos papeles relacionados con el punto negativo. Y descubrió que las personas que podían explorar ese mundo negativo en el mundo fantástico del teatro podían mejorar su relación de vida con los otros. Es decir, le daba un poco de luz a esa sombra. Démonos permiso para abrir un poco esa cajita que tenemos oculta y empezar a sacar aquellas cosas que están allí. Probablemente al principio sacaremos cosas que no nos interesen, que no nos gusten o que nos den miedo, pero tenemos que sacarlas, porque si no las sacamos en este momento que lo estamos controlando de alguna manera, porque lo estamos decidiendo, puede que salgan de una manera que quizás no te interese, no te guste. Puedes caerle a golpes a alguien por el simple hecho de que tienes miedo de caer en la ira, por ejemplo. Tienes miedo de caer en la ira y de repente caes en la ira y cometes una atrocidad, un delito. Entonces es mejor reconsiderar lo que está ahí en esa sombra y ponerle un poco de luz. Quizás no le daremos luz a toda la sombra, porque quizás es imposible, pero sí podemos darle luz a aquellas cosas que nos están moviendo el piso y que no nos dejan vivir tranquilos. La sombra no es buena ni mala, simplemente es la parte oculta de nosotros, la cara oculta de la luna. Pero no hay nada de malo en ello, simplemente hay que darle la vuelta y hay que entenderla, comprender esos deseos, aceptarlos como son deseos y probablemente comprender que algunos de ellos tienen que realizarse para podernos sentir mejor. Otros quizás no se realizarán, pero al menos trataremos de aceptar que no se realizarán. Una de las crisis más terribles que podemos tener es la crisis de la edad, cuando nos damos cuenta que aquellos sueños de adolescente o de joven ya no son posibles realizarlos. Sin embargo, todavía tenemos vida y al tenerla podemos comprender, confluirnos en una vida mejor. Hasta acá nuestro webinar de hoy sobre la sombra. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó, pues bueno, comenta abajo todo lo que gustes. Muchísimas gracias, les habló Fray Martínez. Hasta pronto.